Dans cette vidéo, il y a 3 parties. D'abord, on écoute l'histoire en espagnol. Puis, on ajoute les sous-titres en français pour que tu puisses répéter chaque phrase. Et enfin, on termine avec un petit quiz. Bonne écoute. Eugenio intenta yoga. Eugenio entra en la sala con su esterilla en la mano. Seguro de sí mismo, dice. Hoy yoga, tranquilo, fácil. Pero cuando la profesora dice, Postura del perro boca abajo. Eugenio se congela. Boca, ¿qué? Mira a los demás, perplejo. Todos se doblan como si fuera normal. Él se agacha, se cae hacia adelante y se queda bloqueado como una tienda mal armada. Susurra. ¿Es normal ver estrellas? La clase continúa. Ahora, la postura del guerrero. Eugenio abre las piernas, demasiado. Resbala. Sus piernas hacen un ángulo imposible. Grita en silencio. Siguiente postura. La vela. Todos levantan las piernas. Eugenio también. Y rueda como un burrito por 3 esterillas. Un señor dice en voz baja. Creo que rompió la armonía. Después viene la meditación. Silencio. Respiración. Eugenio cierra los ojos. Inhala. Exhala. Y se duerme, con ruido. ¡Ronca! Sueña que hace yoga en el espacio. La profesora lo despierta con cuidado. Él se levanta, despeinado, con marcas del tapete en la cara. Al final de la clase, cansado pero de repente inspirado, Eugenio levanta un dedo al cielo y dice, Mañana intento con el boxeo. Bravo, tu viens de terminer l'histoire en espagnol. Maintenant, on passe à la version sous-titrée en français. L'objectif ? Te faire répéter chaque phrase pour travailler ta prononciation. Eugenio entra en la sala con su esterilla en la mano. Eugenio entre dans la salle, son tapis à la main. Seguro de sí mismo, dice. Sûr de lui, il dit Hoy yoga, tranquilo, fácil. « Aujourd'hui, yoga. Tranquille. Facile. Pero cuando la profesora dice, Mais quand la professeure annonce Postura del perro boca abajo. posture du chien tête en bas, Eugenio se congela. Eugenio se fige. Boca, ¿qué? Tête quoi? Mira a los demás, perplejo. Il regarde les autres, perplexe. Todos se doblan como si fuera normal. Tout le monde se plie comme si c'était normal. Él se agacha. Il s'accroupit. Se cae hacia adelante. Tombe vers l'avant. Y se queda bloqueado como una tienda mal armada. Et reste coincé comme une tente mal montée. Susurra. Il murmure. ¿Es normal ver estrellas? C'est normal de voir des étoiles? La clase continúa. Le cours continue. Ahora, la postura del guerrero. Maintenant,
la posture du guerrier. Eugenio abre las piernas. Demasiado. Eugenio écarte les jambes. Trop. Resbala. Il glisse. Sus piernas hacen un ángulo imposible. Ses jambes forment un angle impossible. Grita en silencio. Il crie en silence. Siguiente postura. La vela. Posture suivante, la chandelle. Todos levantan las piernas. Tous lèvent les jambes. Eugenio también. Eugenio aussi. Y rueda como un burrito por 3 esterillas. Et roule comme un burrito sur 3 tapis. Un señor dice en voz baja. Un monsieur dit à voix basse: Creo que rompió la armonía. Je crois qu'il a brisé l'harmonie. Después viene la meditación. Puis vient la méditation. Silencio. Respiración. Silence, respiration. Eugenio cierra los ojos. Inhala. Exhala. Eugenio ferme les yeux, inspire, expire. Y se duerme, con ruido. Et s'endort, bruyamment. Ronca. Il ronfle. Sueña que hace yoga en el espacio. Il rêve qu'il fait du yoga dans l'espace. La profesora lo despierta con cuidado. La professeure le réveille délicatement. Él se levanta, despeinado. Il se redresse, décoiffé, Con marcas del tapete en la cara. avec les marques du tapis sur le visage. Al final de la clase. À la fin du cours. Cansado pero de repente inspirado. Épuisé mais soudain inspiré. Eugenio levanta un dedo al cielo y dice: Eugenio lève un doigt vers le ciel et déclare: Mañana intento con el boxeo. Demain, j'essaie la boxe. Maintenant, c'est parti pour le quiz. Voici 3 questions sur l'histoire. Tu peux y répondre à voix haute ou en commentaire, si tu veux t'exercer à écrire en espagnol. ¿Qué dice Eugenio al principio de la clase? ¿Qué le pasa cuando intenta hacer la postura del guerrero? ¿Qué sueña Eugenio durante la meditación?